¿Sabes qué es la Cábala? Antes que nada, hay que remitirse al significado de la palabra. El rabino Simon Jacobs nos explica que la palabra Cábala en hebreo quiere decir recipiente. La Cábala es una tradición mística judía que busca entender la naturaleza de Dios y el universo. Su origen se remonta a los textos esotéricos del judaísmo, especialmente el Zohar, escrito en el siglo XVIII por Moisés de León en España. Sin embargo, se cree que sus enseñanzas orales datan de mucho antes. Según la tradición, los conocimientos cabalísticos fueron revelados por Dios a Adán y transmitidos a través de generaciones. Se dice que su enseñanza debe ser transmitida de maestro a alumno. No puede ser realmente aprendida de libros como tal, puesto que se requiere del involucramiento personal de ambos con lo que se está enseñando y aprendiendo, de tal forma que la Cábala es un aprendizaje individual e íntimo, no genérico. Dato curioso: el Zohar, que es uno de los textos fundamentales de la Cábala, fue descubierto en un misterioso baúl por Moisés de León, quien afirmó haber encontrado manuscritos antiguos atribuidos al rabí Shimon bar Yochai. ¿Sabes quiénes son algunos de los grandes maestros de la Cábala? Algunos de los maestros de la Cábala incluyen a Rabí Shimon bar Yochai, a quien se le atribuye la autoría del Zohar. Está también Isaac Luria, conocido como el Arizal, cuyas enseñanzas dieron forma a la Cábala luriana en el siglo XVI. Y Moshe Cordovero, un contemporáneo de Arizal, conocido por su obra Pardes Rimonim. En sus textos se enseña básicamente a conocer los aspectos espirituales de la materia y ampliar nuestro conocimiento en ellos. Una de las premisas básicas del judaísmo es que la materia y el espíritu funcionan en sintonía. Ambas son creaciones divinas y no tienen pugna entre sí. Sin embargo, la materia está subordinada al mundo espiritual. Es un canal a través del cual Dios se expresa. El maestro Isaac Luria introdujo conceptos revolucionarios como el Tzimtzum, que significa la contracción de Dios para crear el espacio del universo, y Sheviet Hakelim, que es la ruptura de los recipientes, los cuales explican la creación y la presencia del mal en el mundo. La Cábala también nos enseña sobre la naturaleza de Dios, el proceso de la creación y el propósito de la vida humana. Uno de sus conceptos centrales es el Ein Sof, que representa el aspecto infinito de Dios. La Cábala también explora cómo los seres humanos pueden acercarse a Dios a través del estudio, la meditación y las acciones éticas. Bajo la perspectiva de la Cábala, el hombre existe para revelar ese potencial espiritual que existe en todas las cosas y a la vez ser un recipiente del mismo. Y es ahí donde luce su parte mística y donde su nombre queda explicado plenamente. ¿Sabían ustedes que el Ein Sof es tan infinito y trascendental que incluso la noción de finitud no puede ser explicada a él? El concepto sugiere que la realidad que percibimos es solo una pequeña parte de una existencia mucho más vasta e incomprensible. ¿Sabes qué papel juega el misticismo en la Cábala tradicional? Los cabalistas buscan experiencias directas con lo divino a través de prácticas esotéricas como la meditación en el nombre de Dios y la interpretación mística de la Torá. Estos métodos permiten a los practicantes percibir la realidad oculta del universo. Una práctica común es la meditación de los 72 nombres de Dios, que son combinaciones de letras hebreas extraídas de un pasaje del libro del Éxodo, que cada combinación tiene un poder espiritual específico que puede influir en diversos aspectos de la vida. ¿Sabes cuáles son algunas de las herramientas y prácticas de la Cábala? Las herramientas de la Cábala incluyen la meditación, el estudio de los textos sagrados y la contemplación del árbol de la vida. Además, los cabalistas utilizan amuletos y diagramas, como el Sefirot, para ayudar en sus prácticas espirituales. Una de las imágenes más conocidas de la Cábala es el árbol de la vida, que constituye una representación simbólica de la estructura del universo y de la psique humana.
representa la estructura del universo y el camino del alma hacia la iluminación espiritual. A lo largo de la historia, muchos han buscado en el árbol de la vida respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Su estructura compleja y simbólica ofrece una guía para quienes buscan la iluminación y la conexión con lo divino. Los amuletos cabalísticos a menudo incluyen inscripciones de letras hebreas y símbolos que se creen que tienen poderes protectores y curativos. Un ejemplo es el famoso anillo del rey Salomón, que supuestamente contenía inscripciones cabalísticas para controlar a los demonios. La cábala es parte integral del judaísmo. A través de la cábala, los judíos profundizan su comprensión de la Torá y los mitzvot, que son los mandamientos. La cábala proporciona una dimensión mística a la práctica religiosa, enriqueciendo la vida espiritual de los creyentes. Ejemplo, durante la festividad del Sukkot, los cabalistas realizan la práctica del Ushpisin, invitando a los 7 pastores espirituales de Israel: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, José y David, a su Sukkot, que significa cabañas, cada uno simbolizando diferentes sefirot y cualidades espirituales. ¿Sabes cómo ha influido la cábala en el cristianismo? Durante el Renacimiento, la cábala comenzó a influir en el pensamiento cristiano a través de eruditos que buscaban sintetizar las tradiciones místicas del judaísmo con la teoría cristiana. En este interés por la cábala surgió en un contexto de redescubrimiento de textos antiguos y una renovación del pensamiento esotérico y filosófico en Europa. Giovanni Pico della Mirandola fue un filósofo italiano que jugó un papel crucial en la introducción de la cábala en el pensamiento cristiano. Pico creía que las enseñanzas cabalísticas contenían verdades universales que podían contemplar y profundizar la comprensión cristiana de Dios y la creación. En su famosa obra, Conclusiones cabalísticas, Pico presentó 900 tesis que abarcan diversas áreas del conocimiento, incluyendo la cábala. Estas tesis fueron presentadas en Roma en 1486, aunque muchas fueron consideradas heréticas por la Iglesia. Un dato curioso es que Pico della Mirandola afirmó que la cábala demostraba la divinidad de Jesús, argumentando que los nombres sagrados y las estructuras místicas del judaísmo señalaban hacia Cristo. Este enfoque fue una de las razones por la que sus tesis fueron vistas con recelo por las autoridades eclesiásticas. Johann Reuchlin, un humanista y erudito alemán, también fue un defensor de la cábala cristiana. Reuchlin escribió varios tratados, como De arte cabalística, en 1517, en los que argumentaba que la cábala podía ser utilizada para defender y enriquecer la fe cristiana. Reuchlin veía en la cábala una fuente de sabiduría que podía reconciliar el pensamiento judío y cristiano, promoviendo un entendimiento más profundo de la espiritualidad. Otro importante exponente de la cábala cristiana fue Athanasius Kircher, un erudito jesuita alemán. Kircher estudió y escribió extensamente sobre la cábala, integrándola en su vasto cuerpo de trabajo, que abarcan desde la lingüística hasta la geología. En su obra Oedipus Aegyptiacus, Kircher intentó reconciliar la cábala con el simbolismo egipcio y otras tradiciones místicas, mostrando cómo estas diferentes corrientes de pensamiento esotérico estaban interconectadas. ¿Sabes qué importancia tiene la Torá en la cábala? La Torá es fundamental en la cábala, ya que se considera que contiene códigos y secretos divinos. Los cabalistas estudian la Torá no solo en su sentido literal, sino también en sus dimensiones alegóricas y místicas para develar la sabiduría oculta. Por ejemplo, el método de interpretación llamado Pardes descompone la Torá en 4 niveles: Peshat, o sea, literal; Remes, alegórico; Dersha, homilético; y Sot, místico. Este último nivel, Sot, es el dominio de la cábala, donde se revelan los significados más profundos y ocultos de los textos sagrados. ¿Qué son los sefirot y cuál es su estructura? Los sefirot son 10 emanaciones divinas que componen el árbol de la vida. Se dividen en 3 columnas: la columna de la misericordia, la columna de la severidad y la columna del equilibrio. Cada séfira tiene un nombre y un significado específico, desde Keter,
la corona, hasta Melhut, el reino, y juntas representan la manifestación de Dios en el mundo. Ejemplo, la columna central del árbol de la vida incluye Keter, Teferet, que es la belleza, y Melhut, el reino. Keter representa la voluntad divina suprema. Teferet es la armonía y la belleza. Melhut es la manifestación física del reino de Dios en la tierra. ¿Sabes cómo se practica la cábala en la actualidad? Hoy en día, la cábala se practica tanto en círculos religiosos como laicos. Instituciones como el Centro de Cábala han popularizado sus enseñanzas a nivel mundial. Además, la cábala sigue siendo estudiada en profundidad en academias rabínicas y por individuos interesados en su dimensión mística y espiritual. Por ejemplo, celebridades como Madonna y Ashton Kutcher han mostrado interés en la cábala moderna, llevando sus enseñanzas a una audiencia más amplia. Esto ha generado tanto interés como controversia sobre la autenticidad y comercialización de la cábala en tiempos contemporáneos. La cábala es una tradición rica y profunda que ofrece una perspectiva única sobre la espiritualidad y el universo. Si desean aprender más sobre este fascinante tema, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios. Recuerda, juntos aprendemos.